Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos y amados hermanos de la Iglesia Bautista de Puebla, nuestra amada IBP. Quiero externar a nombre mío, a nombre de mi familia y a nombre de la Iglesia Bautista Dios en las alturas de San Antonio Tlatenco, nuestra muy grande felicitación por su 4º aniversario de vida eclesiástica. Hermanos, realmente sabemos que esto fue el 12, pero queremos decirles que reconocemos la obra que el Señor ha estado haciendo en cada uno de ustedes al darles y concederles su gracia para mantenerse firmes en la comunión, en la proclamación del Evangelio, en la observancia de las ordenanzas, hermanos, en la instrucción bíblica, en todo lo que implica ser iglesia, hermanos. Y reciban cada uno de ustedes, hermanos, nuestra felicitación fraternal y nuestra palabra también de ánimo a que sigan adelante, hermanos, fieles al Señor hasta que Él venga por nosotros. Así que, hermanos, no fue un olvido, un descuido, sino que realmente los tenemos presentes. Y también en este domingo, que es Día del Padre, pues queremos nosotros hacer un reconocimiento a todos aquellos padres de familia, líderes espirituales en cada hogar, hermanos, a aquellos a quienes el Señor nos ha concedido la enorme bendición de ser padres y también la grande responsabilidad, hermanos. Uno no deja de ser responsable ante Dios cuando los hijos crecen, y yo sé que aquí hay padres cuyos hijos ya formaron cada quien su familia y sé que oran por ellos y se preocupan por el bienestar espiritual. Una palabra de felicitación para todos ustedes hoy, Día del Padre. Amados hermanos, les invito a tener abiertas sus Biblias en Hechos capítulo 2. Y hablando de aniversarios de iglesia, hermanos, hoy el Espíritu Santo nos lleva a Hechos capítulo 2, que tiene que ver con el nacimiento de la iglesia cristiana. Así que el Señor ordena todo, mis amados hermanos. Vamos a tener abiertas nuestras Biblias en este pasaje, Hechos capítulo 2. Voy a dar lectura del 1 al 13. Dice así la palabra del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Les invito a orar. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra que trae siempre un mensaje retador, desafiante a nuestras vidas. Señor, te rogamos que con tu palabra hoy nos desafíes. Hoy nos ayudes a crecer y avanzar en aquello en lo cual tú esperas como nosotros, en el plano individual, pero también a nivel iglesia. En tus manos encomendamos este tiempo, en tus manos me encomiendo, Señor, para transmitir tu palabra y tu mensaje. En nombre de Cristo Jesús. Amén. La iglesia cristiana es la institución que mayor influencia ha tenido en el mundo en los últimos 20 siglos. No es posible entender la civilización occidental sin la presencia de la iglesia cristiana. La iglesia ha influido enormemente en las bellas artes, en la música,
en la pintura, en la escultura, en la arquitectura, hasta en el cine, hermanos. La iglesia cristiana ha sido la principal influencia en el pensamiento occidental. Ha influido en la filosofía, en las leyes, incluso muchas de las libertades y derechos que hoy gozamos como ciudadanos, hermanos, fueron generados gracias a líderes cristianos consagrados y fieles a la fe cristiana. Pero lo más maravilloso que ha hecho la iglesia cristiana, hermanos, en estos últimos 20 siglos, sin lugar a dudas, ha sido la expansión del evangelio, trayendo esperanza, trayendo perdón, trayendo amor a todas las naciones a donde ha llegado. Cuando hablo de la iglesia cristiana, no estoy hablando, hermanos, de una institución con una estructura visible y con una sede en algún lugar del mundo. No estoy hablando del romanismo, no estoy hablando del mormonismo, no estoy hablando del rusalismo, e incluso no estoy hablando de ninguna denominación evangélica en particular. Cuando hablo de la iglesia cristiana y la influencia que ha tenido en el mundo, estoy hablando de ese cuerpo de Cristo, ese cuerpo místico de Cristo, la iglesia universal, que no tiene una estructura visible, pero que está conformada por los verdaderos creyentes en Cristo Jesús de todas las regiones del mundo y de todas las épocas, partiendo del día de Pentecostés y de los acontecimientos narrados en Hechos capítulo 2. Es muy importante para nuestro buen entendimiento de la iglesia, hermanos, ubicar cuándo nace la iglesia. Y en esto mucha gente no se ha puesto de acuerdo. Hay incluso quienes señalan que no es relevante tratar de identificar el punto de origen en el tiempo en el cual surge la iglesia cristiana. Hay algunos que señalan como el inicio de la iglesia cuando Jesús llamó a sus apóstoles y les habló del reino. Otros señalan la confesión de Pedro en Cesarea de Filipos cuando dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, del Dios viviente. Y Jesús le responde: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Otros más señalan el origen de la iglesia en el punto aquel en donde el Señor instituye la cena del Señor en el aposento alto, la Santa Cena. Hay quien señala el día de la resurrección de Cristo, y hay posiciones todavía más extremas. Y quizá esta posición extrema sea una de las que más se enseñan en muchos círculos evangélicos en la actualidad. Es decir, enseñan que la iglesia ha existido desde épocas del Antiguo Testamento. Como lo dice uno de estos proponentes de esta postura, Henry Layton, él escribió lo siguiente: nuestro Señor no fundó la iglesia. Note lo que escribió el proponente de esta postura de que la iglesia está en el Antiguo Testamento. Nuestro Señor no fundó la iglesia, dice Layton, pues la iglesia estaba en el mundo mucho antes de que Él lo estuviera. ¿Quién fue entonces el fundador de la iglesia y cuándo la fundó? El fundador de la iglesia fue Yahvé, y la fundó cuando llamó a Abraham. Fin de la cita de Layton. Y esto, hermanos, es un ejemplo de cómo hay mucho pensamiento de una iglesia muy antigua, remontándose algunos a Abraham, otros al huerto del Edén. Pero yo estoy convencido, hermanos, que la palabra de Dios nos indica que la iglesia cristiana nació 10 días después de la ascensión de nuestro Señor a los cielos. Es decir, en el día de Pentecostés, en estos relatos que acabamos de leer en la palabra de Dios. Algunas razones que tengo para esto. En primer lugar, el Nuevo Testamento se refiere a la existencia de la iglesia como un misterio que en otras épocas no había sido revelado. Efesios 3, del 5 al 6, habla de esto justamente. Así que el hecho de que esto fuese un misterio que en dispensaciones anteriores o en el antiguo pacto Dios no lo reveló y lo quiso revelar a sus apóstoles en la época ya de la iglesia, hermanos, esto es una evidencia de que en la antigüedad no había una iglesia cristiana. Pero también
Otra razón por la cual yo creo que la iglesia nace en Hechos capítulo 2 es porque era necesario el derramamiento de la sangre de Cristo para que existiese la iglesia. ¿Recuerdan ese pasaje donde el apóstol Pablo dice, el cual, hablando de la iglesia, el cual él compró con su propia sangre? Era necesaria también la ascensión de Jesús a los cielos. ¿Por qué razón, hermanos? Porque también la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 12 que Jesús, llevando cautiva la cautividad, ascendió y dio dones a los hombres. Entonces esos dones, hermanos, que Dios repartió y que están relacionados con su ascensión, son los dones espirituales con los cuales los miembros de la iglesia operamos y hacemos funcionar el cuerpo de Cristo. ¿Qué era necesario? Que Cristo se encarnara, que Cristo muriera, que Cristo resucitara y que Cristo ascendiera a los cielos para repartir estos dones espirituales. Pero también, hermanos, cuando Jesús hizo su declaración sobre esta roca, ahí en Mateo capítulo 16, en la respuesta que le da a Pedro ante su afirmación o declaración de fe, dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No está hablando de la institución papal, desde luego, aquí está hablando de la declaración, la roca sobre la cual descansa la iglesia. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, dice el apóstol Pablo. La roca es Cristo y el hecho de que Él es el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca fundacional de la iglesia. Pero sigue diciéndole a Pedro el Señor, y las puertas sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Notaron en qué tiempo verbal está conjugado edificaré? Jesús no está diciendo sobre esta roca he estado edificando mi iglesia. No está diciendo sobre esta roca edifico hoy mi iglesia. Está hablando en futuro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Así que en el punto, en el tiempo, estaba hacia días más adelante, hacia el futuro. Pero una quinta razón por la cual yo estoy convencido de que la iglesia nace en Hechos capítulo 2 es porque no podía haber iglesia, de ninguna manera podía haber iglesia sin que se llevara a cabo el bautismo en el Espíritu Santo, cumpliendo las profecías de Joel. 1 Corintios 12:13 nos dice que este bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo en, con y por el Espíritu Santo, se refiere a la incorporación de los creyentes al cuerpo de Cristo, es decir, a la iglesia universal. Así que no es una segunda bendición, como dicen muchos grupos. No es una segunda experiencia que un cristiano después de su conversión debe de buscar con ayunos y oraciones. No es algo que nosotros conseguimos u obtenemos. No, es un don de gracia que viene en el momento mismo de la conversión. En ese momento somos incorporados al cuerpo de Cristo. Así que la iglesia nace en Hechos capítulo 2. Pero vamos a ver algunos aspectos en cómo nace la iglesia. Y note cómo inicia este pasaje, Hechos 2:1, con la frase, cuando llegó el día de Pentecostés. Pentecostés significa quincuagésimo y se refiere a la fiesta de las semanas que están descritas en Éxodo 34, 22 al 23. En su casa lo puede buscar. También era conocida como la fiesta de la cosecha. Así se le llama en Levítico 23, 16. Y esta se celebraba 50 días después de la Pascua. Era por lo general en mayo o junio, de acuerdo a nuestro calendario. La fiesta de Pentecostés, hermanos, era una de las 3 fiestas anuales para las cuales la nación de Israel se reunía en Jerusalén. El Espíritu Santo vino ese día sobre los 120 creyentes, hermanos, como una primicia. En la fiesta de Pentecostés, hermanos, se entregaban las primicias de las cosechas. Y aquí, estos 120 fueron las primicias de lo que sería la iglesia cristiana. Versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo
como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Hermanos, aquí vemos un símil muy grande. El símil que emplea Lucas describe la obra de Dios al enviar el Espíritu Santo. Ustedes saben que la palabra en griego para espíritu es la misma que para viento. Cuando Jesús estaba hablando con Nicodemo y le habló del nacimiento en el espíritu, él tomó el símil del viento. El viento sopla de donde quiere, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. El viento se emplea con frecuencia en las Escrituras como símbolo del Espíritu Santo. Usted puede buscar esto en Ezequiel 37:9 y en Juan 3:8, versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. El nacimiento de la iglesia vino acompañado de señales sobrenaturales que Dios escogió soberanamente para que confirmaran la obra que Él estaba haciendo. Él estaba haciendo algo nuevo totalmente, que era fundar su iglesia. Dios en su soberanía decidió dar señales perceptibles a los sentidos físicos. Señales que son perceptibles a la vista y al oído, para certificar el bautismo en el Espíritu Santo de los 120 congregados. Siempre que Dios quiere obrar algo nuevo y quiere darse a conocer, normalmente se certifica con señales. Pero vamos a ver tres aspectos que acompañaron, tres elementos que acompañaron el nacimiento de la iglesia. En primer lugar, hermanos, la iglesia cristiana nació con el bautismo en el Espíritu Santo. Versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Ahora, ustedes pueden ver en sus Biblias el título ahí del capítulo 2 y dice la venida del Espíritu Santo. Ahora, esta expresión, hermanos, no debe de causar confusión en nuestra mente. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando de Dios. Es una de las personas de ese único ser divino que existe, que es el Dios verdadero. Entonces, si el Espíritu Santo es Dios, Él posee en plenitud y en infinitud todas las perfecciones y atributos divinos. El Espíritu Santo es omnipotente. El Espíritu Santo es soberano. El Espíritu Santo es omnisciente. El Espíritu Santo también es omnipresente. Así que esta expresión, hermanos, la venida del Espíritu Santo, no debemos entenderla como que el Espíritu Santo estaba en un lugar y a partir de Hechos 2 se trasladó a estar en otro lugar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, desde el punto de vista de la omnipresencia, está presente en todo aquel espacio, que pueda ser considerado un lugar. Así que el Espíritu Santo estaba en la tierra antes de Hechos capítulo 2. El Espíritu Santo estaba presente en ese aposento alto antes de Hechos capítulo 2. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. Él es omnipresente. Entonces, ¿a qué se refiere con esta expresión, la venida del Espíritu Santo? Se refiere a que el Espíritu Santo, hermanos, iba a tener una relación y un ministerio distinto al que había tenido en épocas anteriores con el pueblo de Dios. Es muy distinto el ministerio y obra del Espíritu Santo, y ustedes lo pueden ver en el Antiguo Testamento, en donde Él venía temporalmente sobre un hombre para habilitarlo y capacitarlo para una tarea específica. Pero podía irse de ese hombre y dejar de estar ministrándolo y habilitándolo. Pero aquí, hermanos, nos habla justamente de una obra permanente, una presencia y una administración constante en la vida de los creyentes en Cristo Jesús, de aquellos que conformarían su iglesia y de los que conformaríamos su iglesia. Él está en todas partes, pero a partir de este momento estaría, hermanos, ministrando de una forma especial. Pero es necesario explicar 4 expresiones bíblicas relacionadas a la obra del Espíritu Santo. La primera expresión
que debemos explicar es la expresión ser bautizado en el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, ya lo vimos en el mensaje anterior, donde habla el Señor, da la instrucción de que no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Versículo 4 y 5. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así que aquí está hablando, hermanos, de el bautismo en el Espíritu Santo. Jesús dijo: ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, 10 días para ser exactos, hermanos. Entonces, ¿qué ocurrió? El día de Pentecostés se cumplió esto. ¿Qué ocurrió? Fueron bautizados en el Espíritu Santo. Pero usa otra expresión el Señor en el versículo 8. Una expresión que podemos considerar paralela. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Note nuevamente, es una expresión que no tiene que ver con la omnipresencia del Espíritu Santo, sino con la labor, el ministerio especial en los creyentes. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y aquí, en Hechos capítulo 3, leemos en Hechos 2, versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Así que por lo menos hay 3 expresiones que debemos nosotros explicar, hermanos, para no caer en alguna confusión. En primer lugar, la expresión ser bautizado en el Espíritu Santo. La mejor explicación que existe para esta expresión la encontramos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. 1 Corintios 12, 13, donde se está hablando de los dones espirituales, y dice así: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, esta expresión, ser bautizados en el Espíritu Santo, ¿a qué se refiere, hermanos? Se refiere a la incorporación del creyente en el cuerpo de Cristo. ¿Cuándo ocurre eso? ¿Días, semanas o meses después de la conversión? ¿Después de que alguien crea el Evangelio? No. En el instante mismo, esto ocurre en el día de la conversión, hermanos. En ese momento somos sellados con el Espíritu Santo, en ese momento somos bautizados en el Espíritu Santo, y en ese momento somos incorporados al cuerpo de Cristo, a su iglesia universal, a través del bautismo en el Espíritu Santo. Pero también, hermanos, vemos esta otra expresión que ya leímos en Hechos 1:8. ¿Qué significa la expresión que el Espíritu Santo venga sobre alguien? Esta expresión está presente en el Antiguo Testamento, hermanos, y está relacionada normalmente a el acto de profetizar, predicar o proclamar la palabra de Dios y de realizar promesas en el nombre de Dios. Vemos gente como Samuel, como Saúl, como el mismo Sansón, en donde se aplica esta expresión. Dice: vino el Espíritu de Jehová e hicieron tales o cuales cosas, hazañas en nombre de Dios. En el libro de los Jueces es muy socorrida esta expresión, pero también la vemos, hermanos, hablando de Zacarías, cómo vino el Espíritu de Dios y profetizó. Me refiero a Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Vemos en el bautismo del mismo Señor Jesucristo como cuando Él es bautizado, dice, desciende el Espíritu Santo sobre Él en forma de paloma. Es una expresión también en donde nosotros vemos cómo el Espíritu viene para habilitar a alguien para hacer una tarea específica. Le dota de un poder especial, ¿sí?, espiritual, divino, para realizar hazañas en el nombre de Dios. Y tenemos la expresión de Hechos, capítulo 2, hermanos, versículo 4. La llenura del Espíritu Santo. Y esta no la debemos de confundir ni con el bautismo del Espíritu Santo, ni con el hecho de que el Espíritu Santo venga sobre uno. Ya dijimos que estas dos expresiones se refieren a lo que ocurre en la experiencia de la conversión.
Pero la expresión ser lleno del Espíritu Santo, hermanos, esta es una expresión que la encontramos en forma de mandato en la carta a los Efesios capítulo 5. Ustedes recuerdan el pasaje. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué significa esto? Note que está en imperativo en Efesios. Es un imperativo. Nosotros debemos de llegar a ser llenos del Espíritu Santo. Y eso no significa tener más de la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque, como lo dice Juan en su Evangelio, de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Y además, hermanos, también dice en el Evangelio de Juan que Dios no da el Espíritu por medida. Así que cuando nosotros anhelamos la llenura del Espíritu Santo, no es porque debemos de desear tener más de la presencia. Nosotros tenemos toda la presencia del Espíritu Santo que puede haber. Y nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces no nos imaginemos como que somos un vaso o un recipiente en donde tiene que estar lleno del Espíritu. Más bien la analogía está en el mismo versículo de Efesios. ¿Cuál es la analogía? La intoxicación etílica. Alguien que está en estado de ebriedad está dominado todo por el alcohol. Así que su hablar, su actuar y sus emociones completas están dominadas. ¿Por qué? Por el alcohol. ¿Qué dice el mandamiento? No se embriaguen con el alcohol. Más bien sean llenos del Espíritu Santo. Una vida dominada y controlada por el Espíritu Santo. A eso se refiere justamente la llenura del Espíritu Santo. Así que en Hechos 2, hermanos, ocurrieron dos eventos que tienen que ver con el ministerio del Espíritu Santo simultáneamente. Fueron bautizados en el Espíritu Santo, es decir, fueron incorporados al cuerpo de Cristo y fueron llenos del Espíritu Santo. Una consagración total, una entrega al control y dominio del Espíritu Santo. Pero vamos a seguir más adelante, que el nacimiento de la iglesia, hermanos, se dio con el bautismo del Espíritu Santo. La incorporación de 120 almas al cuerpo de Cristo. Fueron las primicias, no lo olvidemos. Pero también, hermanos, la iglesia cristiana nació con la proclamación del Evangelio, y esto lo vemos en el versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues nosotros les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y me voy hasta el versículo 11. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿De qué estaban hablando? Estas lenguas no eran una experiencia extática. No eran expresiones carentes de significado. Eran idiomas que se hablaban en otras partes del mundo. Así que mucho de lo que hoy se dice de hablar en lenguas y que ocurre con desórdenes vergonzosos en muchos lugares de reunión dentro del evangelicalismo y en otros movimientos, no es la experiencia de Hechos capítulo 2. Esos eran idiomas perfectamente entendibles. Los extranjeros residentes de otras partes, que eran judíos, pero que hablaban en su idioma natal de donde habían nacido y que estaban presentes en la fiesta, entendían claramente el mensaje que se les estaba hablando, porque los oían hablar en su propia lengua en la que habían nacido. Así que eran idiomas. No eran balbuceos incoherentes, carentes de significado. Y esto fue una señal que Dios soberanamente quiso dar para certificar lo que estaba haciendo, la creación de su iglesia, el bautismo en el Espíritu Santo. Y también, hermanos, esto era una señal de juicio para los judíos. Para los judíos no incrédulos. ¿Recuerdan ustedes? Los judíos incrédulos, Dios les manda juicio. Dios
soberanamente había ya profetizado que en otras lenguas y con otros labios les hablaría a ellos. ¿Para qué? Para juicio. Jesús, cuando le preguntaron sus discípulos, ¿por qué les hablas en parábolas? Él les dijo, para que viendo no vean y oyendo no escuchen. Era juicio para los judíos. Pero el hecho, hermanos, de que la señal tuviera que ver con las lenguas, y esta es una enseñanza para nosotros en la actualidad, hermanos, es porque la iglesia cristiana, escúcheme bien, hermano y hermana, la iglesia cristiana nació y existe para la proclamación del evangelio. La iglesia cristiana nació y existe para la proclamación del evangelio. No fue casualidad de que Dios escogiera que lo que vieran fueran lenguas. ¿Por qué? Porque los cristianos de todas las épocas utilizaríamos nuestra lengua para llevar el evangelio a todas las partes del mundo. Una iglesia que no tiene como su mayor pasión la proclamación del evangelio, no tiene derecho a ser llamada iglesia. Una iglesia que no desea con todas sus fuerzas la salvación de los vecinos que están alrededor, de los habitantes de su misma ciudad, de su mismo barrio, colonia, sector, y de los otros residentes más allá de su ciudad. Si no hay un deseo y no hay una labor y una intencionalidad de llevar el evangelio a otras partes del mundo, esa no es una iglesia. No tiene derecho a llamarse iglesia. Debemos nosotros sentir una pasión y una hambre desesperante porque esta iglesia siembre otra iglesia. Y otra más, y otra más, y las que sean necesarias, hermanos, a través de la obra misionera y a través de la proclamación y predicación del evangelio. La iglesia nace con la proclamación del evangelio, pero también, hermanos, la iglesia cristiana nace con oposición. Versículo 13. Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. La iglesia, desde el mismo día en que nació, experimentó oposición. En el mismo momento de su nacimiento, hubo burlas. Hermanos, nosotros, como cuerpo de Cristo, como iglesia de Cristo, hermanos, no debemos de buscar la simpatía del mundo. La historia de la iglesia ha sido testigo de que la iglesia no es una institución que sea amada por el mundo a quien sirve. Jesús lo anunció en ese mismo recinto llamado el aposento alto, días antes. Él les dijo a sus discípulos, el mundo los aborrecerá. No estamos llamados a tratar de ganarnos la buena opinión del mundo. Una iglesia que se intenta transformar para conquistar el amor del mundo es una iglesia infiel a Dios. Una iglesia que se alinea con las diferentes ideologías mundanas es una iglesia infiel a Dios y que pronto caerá en irrelevancia. Todas esas transformaciones que muchas iglesias están haciendo para tener la buena opinión de la gente del mundo, hermanos, es como si fuese una mujer impía que se está tratando de arreglar para conquistar el corazón de alguien más. Esa es impiedad, esa es infidelidad. Nosotros no debemos de tratar de ganar o buscar ganar el amor del mundo que nos aborrece. Tenemos un amor al cual se refiere y ese es el amor a Cristo. Y no importa que por amar a Cristo el mundo nos aborrezca. De hecho es una buena señal, hermanos. Si tú dices, no, pues yo tengo amigos, grandes camaradas, que realmente pues la llevo bien, me admiran, me respetan como cristiano, pero realmente pues soy el alma de la fiesta.
mis opiniones son bien recibidas. Hermano, hermana, si es tu caso, probablemente tienes que analizar cómo está siendo tu cristianismo. Porque en el momento en que un cristiano quiere ser fiel a Dios, fiel a sus mandatos, fiel a su palabra, en aspectos que tienen que ver con la ética cristiana, por ejemplo, con los mandatos y la pureza de vida que la Biblia indica, en ese momento tú vas a ser despreciado. En ese momento tú vas a ser aborrecido. Y hay muchas iglesias que con tal de ganarse la aceptación del mundo, están tratando de alinearse a su ideología y a su pensamiento. No caigamos jamás, nunca en ese punto. Así que la iglesia, hermanos, nace con el poder del Espíritu Santo. Y esto tiene enseñanzas prácticas para nosotros, hermanos. Tú y yo tenemos una labor que realizar en el cuerpo de Cristo. Algunos serán administrativa, otros serán de enseñanza, otros serán de misiones, de evangelismo, de servicio, etc. Cualquiera que sea la labor a la cual Dios te llamó y el don que Dios te dio, hermanos, no lo puedes hacer con tus fuerzas, ni con tu sabiduría, ni con tu poder. Necesitas el poder espiritual, el poder del Espíritu Santo. La palabra poder es la palabra dunamis, que es la misma palabra, hermanos, que se utiliza cuando se habla en la Biblia del poder que salía de Jesús cuando Él hacía un milagro. Así que es un poder que no habita en los seres humanos de forma natural, hermanos. No nacemos con Él. Ese poder somos investidos cuando somos bautizados en el Espíritu Santo. Así que necesitamos el poder de Dios. Si tú vas a dar una clase de escuela dominical, si tú vas a predicar el evangelio, si tú vas a organizar una actividad de jóvenes, si tú vas a organizar una clase de niños, o vas a aconsejar o visitar o a abrir una obra o hacer una planeación que tiene que ver con la iglesia, todo lo que hagas, hermano o hermana, necesitas el poder del Espíritu Santo. De hecho, no puedes empezar a hacerlo. Dice el Señor: no se muevan de Jerusalén. Hermano, no empieces a hacerlo. No empieces a hacer nada hasta que seas lleno. Esté seguro que el Espíritu Santo, seguro que el Espíritu Santo te está guiando y que está siendo dominado por el poder del Espíritu Santo. Esa es la primera enseñanza, hermanos. Necesitamos poder espiritual. Pero también, hermanos, debe de correr por nuestras venas. Y quiera Dios, hermanos, que en este 4º aniversario que como iglesia celebramos, esté un fuego en nuestro interior por la obra misionera, por la obra evangelística y misionera, que nos quite el sueño el Señor hasta no ver los anhelos de crecimiento. Una iglesia que no quiere crecer, que no quiere ver almas nuevas, almas que están haciendo profesión de fe, que se están discipulando, que se están bautizando, que se están añadiendo a la membresía de la iglesia. Si una iglesia no quiere ver gente nueva en su iglesia, hermanos, está muerta. Debe de cerrar. No es iglesia. Una iglesia deseará cumplir con la labor misionera y deberá desear multiplicarse con la siembra de iglesias, hermanos. Pero también debemos reconocer que cuando hagamos la voluntad de Dios, habrá oposición. Y debemos estar preparados para cuando la oposición llegue. Aquí estaban estos hombres buscando desacreditar una obra de Dios. Dice, estos están ebrios. Y la oposición, hermanos, no se contesta con espada ni con bravuconadas. Ya lo veremos, hermanos. La oposición se contesta con la exposición de la verdad bíblica. El primer mensaje evangelístico que predicó el apóstol Pedro fue la respuesta a la oposición. Les invito a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. A ti sea la gloria y la honra por la enseñanza que nos das. Gracias por el gran privilegio de ser iglesia, de formar parte de ese cuerpo tuyo, Señor. Ayúdanos a cumplir con la obra misionera, con la misión de proclamar tu evangelio y desear crecer y multiplicarnos y trabajar
en esa dirección. Ayúdanos, Padre. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y muchas felicidades por su aniversario.